del CERNAC para conversar sobre estos Black Patterns. ¿Cómo está, Lucas? Buenos días. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, Lucas, nos llama la atención esta primera medición que se hace, son 107, tengo entendido, los sitios que ustedes analizaron. ¿Qué porcentaje de ellos utiliza este tipo de estrategias y con qué se encontraron? Si son estrategias que les llaman la atención. Bueno, lo cierto es que son estrategias que se utilizan en prácticamente todos los países desarrollados del mundo. Este trabajo es un análisis bastante más profundo que hicimos recientemente en relación, como tú bien señalabas, a un número importante, más de 100 empresas. Sin embargo, el año 2018 el CERNAC ya hizo un levantamiento encargado por la OECD, que es este organismo que vela precisamente por la transparencia en el comercio electrónico en materia de protección al consumidor, entre otras materias. Y efectivamente los hallazgos dan cuenta que existen estos patrones ocultos, que son prácticas básicamente que tienden a que el consumidor compre más productos o tome decisiones que no necesariamente tenía planificadas previamente. Y es este tipo de prácticas que nosotros hemos visto, sobre todo algunas de ellas que se concentran en las empresas que más venden en Chile, al menos de comercio electrónico, como podrían ser las acciones forzadas, como podrían ser las señales o notificaciones de urgencia o escasez, y también estos testimonios que al parecer son dudosos y están clasificados por la OECD como patrones oscuros. Ya, estamos hablando, por ejemplo, en el terreno práctico de cuando usted dice testimonios dudosos, son aquellos testimonios de personas que dicen haber sido beneficiadas por un producto y que no hay certeza de que esas personas sean reales, ¿no? A eso se refiere. Y también lo otro que preocupa es que, por ejemplo, cuando una persona accede a una compra, ahora sale, hay 5 unidades en stock disponibles solamente, se están agotando, hay 25 personas visitando este mismo sitio. ¿A eso se refiere? Bueno, la verdad es que se identifican 10 tipos de patrones o prácticas como las que tú has señalado. Son precios por goteo, son, por ejemplo, seguros o servicios que están previamente marcados para ser contratados y que el consumidor tiene que fijarse, desviar la atención del consumidor, pero también, como tú señalabas, están estos testimonios que dicen que el producto es el producto más maravilloso, digamos, que entregan todo tipo de atributos de acuerdo a una experiencia y no necesariamente son reales porque no hay muchas veces testimonios que sean negativos o tampoco se identifica la persona que da los testimonios. Hay una falta de transparencia según la identificación que da la OECD y también estamos viendo algunas señales de urgencia, como tú bien señalabas, que es básicamente someter a presión al consumidor que está en una ocasión importante, que puede perder esta oportunidad, juegan con la aversión a la pérdida que tenemos todos los seres humanos incorporados y son los estudios de psicología del comportamiento que determinan que estos patrones son más efectivos para tomar decisiones en el momento, adquirir productos o adquirirlo en condiciones quizás menos ventajosas que si tuviésemos esa presión, por ejemplo, a comprar ahora, o que hay muchas personas que están mirando ese producto y que si no te apuras ya no va a estar disponible para ti. Claro. Ahora, lo que llama la atención es cómo se utiliza este tipo de estrategias, ¿no? Lo que a mí me parece más grave también es, en términos psicológicos, cómo se hacen estudios respecto del comportamiento de las personas para que terminen comprando por una especie de ausencia que se va a producir del servicio, del bien que están cotizando, ¿no es cierto? No hay certeza entonces de que realmente en línea uno tenga la información de cuántos productos quedan, no hay certeza de que realmente se vaya a agotar un producto y que esa información que sale ahí en la página web sea fidedigna. Bueno, hay varios caminos. Lo primero es identificar estas prácticas, que los consumidores sepan que existen, que puedan entender cómo operan y no necesariamente caer, digamos, tan fácil en este tipo de prácticas que, insisto, se utilizan en prácticamente todos los países del mundo que tienen comercio electrónico avanzado, sobre todo después de la pandemia. Lo segundo, el CERNAC va a analizar cada uno de estos casos. Hay varios caminos. Uno, establecer códigos de buenas prácticas que ya existen. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago para elevar el estándar respecto de algunos de estos temas. Obviamente que no todos se podrían tratar regulatoriamente. Y lo otro es que el CERNAC va a estar muy atento haciendo levantamientos periódicos de este tipo de prácticas para que los consumidores sepan. Y adicionalmente, si algunas de estas son más graves y puede ser, como tú bien señalas, información que no se puede verificar, que no tiene comprobabilidad, eventualmente va a iniciar acciones que correspondan. Pero el primer paso es desnudar esta práctica, que los consumidores sepan y que puedan tomar ciertas medidas de autocontrol al menos y evitar que influyan decisivamente
en su compra al momento de contratar por internet. Claro, eso es lo más relevante, Lucas, en términos de contarle a la gente que la información que ve en la pantalla no siempre es 100% fidedigna, o por lo menos que no existe la comprobación empírica de que sea así, ¿no es cierto? Y eso es lo más relevante, porque eso puede determinar la compra de un producto a un precio mucho mayor y la gente terminar pagando un precio mayor que el que realmente pudiera lograr cotizando, y cotizando con calma, además, que es un elemento que hay que tener a la mano para poder hacer un buen testeo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué posibilidades hay de perseguir esto? Porque usted mencionaba que el CERNAC sigue muy de cerca este tipo de prácticas, pero también se registran a nivel internacional. ¿Nuestra legislación contiene y sanciona este tipo de prácticas, o esto queda absolutamente en terreno de nadie? Muy buena tu pregunta, porque los primeros levantamientos que hizo el CERNAC fueron por encargo y en un trabajo conjunto con la OECD. Todos los países que participan de esa instancia están velando para dar más transparencia en el comercio electrónico, y eso permite que a través de organismos internacionales se desnude esta práctica y se eleve el estándar, como está ocurriendo en muchos países que están generando regulaciones respecto a estos temas. Pero hay que tener ojo, porque no todo acá es regulación, hay aspectos que sí lo son. Por ejemplo, el precio por goteo, eso que tú empiezas a navegar para comprar un producto y se van sumando costos. Por ejemplo, los costos por despacho vienen al final, a veces viene un costo por despacho por cada producto. Eso ya está tratado en el proyecto de ley Pro Consumidor, pronto a publicarse, a promulgarse, por tanto va a ser ley de la República. Pero hay otras materias que es más difícil legislar y es muy importante que el consumidor identifique estas prácticas para no caer en ellas. Ahora, Lucas, ¿cómo calificarían ustedes en el CERNAC este tipo de prácticas? Porque aquí directamente hay un segmento que utiliza, un segmento de empresas web que hace ventas a través de internet, que directamente utiliza prácticas que están muy reñidas con la ética, ¿no? Bueno, los temas de ética, hay códigos de ética, digamos, que se tienen que hacer cargo. ¿Quién determina la regla ética? Es algo bastante discutible, por eso nosotros hemos tomado contacto y enviamos nuestros resultados a la Cámara de Comercio de Santiago. Creo que ahí puede haber un espacio interesante. Ya hemos trabajado en código de buenas prácticas, como tú bien señalas, también está CONAR en materia de ética publicitaria para elevar el estándar. Yo creo que eso es bueno para todos y sin duda los consumidores lo merecen, pero otros son los aspectos legales. Algunos se han ido avanzando, otros se están regulando en otros países, estamos atentos a lo que está ocurriendo para incorporar esas regulaciones, pero no todo es regulación. Muchas veces el consumidor también tiene que empoderarse, estar educado y por tanto proteger, digamos, en este caso, una buena decisión de consumo, como tú bien señalabas, cotizar, no apurarse, ver efectivamente con racionalidad la decisión que tiene que tomar, que muchas veces está influenciada por estos patrones que hemos detectado, y ese es el llamado que hace en este primer trabajo que hemos hecho en nuestro país, el CERNAC, con esta evidencia. Por último, Lucas, muy cortito, el listado de las empresas con mayores prácticas de este tipo, con mayores black patterns o prácticas que están ahí en el límite entre lo oscuro, lo ético, ¿está en el sitio del CERNAC para que la gente lo pueda visitar con calma y saber cuáles son las empresas que utilizan esta estrategia? Sí, el listado está en el estudio, la verdad es que es bastante extenso, pero para el CERNAC lo más importante es que los consumidores identifiquen las prácticas, eso es lo primero. Yo creo que todas las conocemos porque cualquiera que ha comprado a través del comercio electrónico, de los medios digitales, ha visto este tipo de prácticas, y es importante entender que se dan con una lógica y que de alguna forma hay un estudio previo del comportamiento humano para incorporarlas, y con eso ya el consumidor puede tomar algunas prevenciones. Yo creo que eso es lo más relevante, pero sí está disponible la información en el estudio, que está disponible también en la página web del CERNAC, www.cernac.cl. Claro, y también aprovechar de destacar que en este tipo de prácticas también está entregar información personal de manera forzada, así que también a fijarse en eso, que cuando usted esté realizando una compra no tiene que pedirle necesariamente información personal. De hecho, la mayoría de los sitios debería tener habilitado comprar como invitado, incluso si es que usted no quiere registrarse en él. Así que, Lucas del Villar, le queremos agradecer por esta entrevista y por supuesto vamos a seguir muy pendientes de estos black patterns o de estas prácticas también que se han vuelto quizás más generalizadas después del tema de la pandemia, donde todo ha aumentado con las compras online. Muchas gracias, buenos días.